Habla precisamente de por qué cree ella que no va a pasarle nada. Ya, déjame ver dónde tengo. Aquí está. Ella cree que esto no va a pasar a mayores. Eso es lo que ella cree. Vale, 1,5. De sucesos les vengo a hablar del caso Yados. ¿Quién es Yados? Bueno, Yados es un hombre que yo conocí a través de Antonio. Les recomiendo el canal de Begoña, ¿eh? A mí me gusta bastante. A mí me gusta bastante. Habla más bien de política y esas cosas. Y es de boxera ella, es de box. Y me gusta bastante su canal. Gutiérrez, que es un hombre que tiene plataforma aquí en YouTube y que habla de sobrepeso, Si no me equivoco, es abogada. Era lo principal, que se me había olvidado decirles. Por eso ella conoce más o menos de leyes y todo esto. Entonces me parece interesante la opinión de ella. Deporte también. Y en ocasiones le he oído hablar de Yados. También he oído hablar de Yados en el canal de Sergio, de UTVH, y también en el canal de Claudia Nicolasa, que ha hecho un documental muy interesante hablando de Yados Fitness y de su modelo de negocio. Pero Yados actualmente es noticia porque ha salido en todos los medios que un abogado, en concreto el abogado de Daniel Esteve, plantea presentar una querella millonaria contra este influencer porque hay muchos afectados presuntamente por una estafa piramidal en la que este hombre habría participado como autor de unos hechos, recabando o reclutando a gente vulnerable, a gente joven, para conseguir dinero. Bien, ¿por dónde empiezo? Yados es un hombre que llama muchísimo la atención por su imponente físico. Es un hombre muy musculado, se conoce que hace bastante deporte, que está lleno de tatuajes, a excepción de la cara. Es un hombre que hace alarde de su gran capacidad económica, que muestra en redes sociales sus coches de lujo, sus mansiones, y siempre va acompañado de mujeres voluptuosas, mujeres que llaman muchísimo la atención y que van vestidas con muy poca ropa. También es conocido por su forma de hablar, porque utiliza mucho la expresión fuck, mi fucking coche, mi fucking casa. De hecho, yo en tono jocoso he imitado bastante a Yados en mis directos en el canal secundario. Yo le conocía, de hecho, por esa expresión. Luego me he enterado en el canal de Claudia Nicolasa que tiene un modelo de negocio donde él vende cursos para que la gente imite lo que él hace. Él se promociona como coach para que la gente haga lo que él hace y conseguir ese éxito que él muestra en redes sociales. El mensaje, desde mi punto de vista, no es negativo porque le dice a la gente que compra sus cursos. Me parece que hay una membresía mensual de 50. No es negativo, compra mis cursos y te vas a hacer millonario. 50 euros, y luego hay posibilidades de ampliar ese importe para conseguir otros objetivos, otros recursos dentro de ese modelo de negocio. Pero bueno, lo que él dice es que hay que hacer deporte, hay que levantarse temprano, trabajar muy duro, mensajes que a priori parecen ser muy buenos. Lo que denunciaban en redes sociales es X50. A ver, imponente físico XD. Yo en mis 2 meses de gym me veo mejor que el XD. No, Yados, a ver, tiene un buen físico. Yo nunca lo he visto en persona. Por ejemplo, cuando lo vi al lado de René, no me parecía la gran cosa. Por poner un ejemplo. René tiene un buen físico, no es que tenga un mal físico, pero sobre todo para estar dopándose. Tiene un físico decente, tiene un físico bueno, pero ya está. Para mí, físico imponente, claro, entiendo desde el punto de vista de una mujer. Ella no ve culturismo ni nada de eso. Y claro, yo entiendo que para ella el físico de Yados es imponente. Lo entiendo a la perfección. A mí imponente es Josema o Joan, Nick Walker, gente así, ¿sabes? Eso para mí es un físico imponente. Eso es un físico que yo, ahí sí, ¿sabes? Pero entiendo a lo que se refiere, lo entiendo. Es que la gente que compra sus cursos al final se acaba aislando de su entorno, de su familia, de sus amigos, que empiezan a volverse personas hurañas, que como que en realidad se ven sometidos al control de este hombre, que además dicen que podría haber llegado a cometer delitos de odio porque les insulta y les llama panza, haciendo alusión a su sobrepeso, bueno, que de alguna manera les hostiga y les veja continuamente. Y entonces ahora se plantea por parte de este despacho de abogados presentar una querella. Creo que van a utilizar la querella en lugar de la denuncia para solicitar una indemnización a estos perjudicados. Algunos de ellos se han dejado todo su dinero en esos cursos. Bien, hablemos de las estafas. Yo en varias ocasiones en este canal he hablado de las estafas. Aquí ella va a hablar específicamente. Yo considero que es una estafa y lo he dicho 800.000 veces, pero ella aquí nos va a explicar exactamente por qué quizás no entre o no dé lugar aquí. Y creo que tiene lógica lo que está diciendo. Es que coloquialmente, yo también, hablo de estafa cuando, por ejemplo, me compro un producto o contrato un servicio y ese producto, ese servicio está lejos de mis expectativas y considero que el importe que yo he desembolsado por ese producto no merece la pena. Y entonces yo coloquialmente digo, me siento estafada, esto es una estafa porque no cumple con mis expectativas. Ese es el término que utilizamos coloquialmente cuando hablamos de que algo pues no es lo que nos esperábamos, me siento estafada. Pero algo diferente es la estafa cuando hablamos de un ilícito penal. La estafa, para que hablemos de estafa, para que el juez considere que ha habido una estafa, tienen que concurrir una serie de elementos indispensables, que son ánimo de lucro por parte del actor. Existe, el ánimo de lucro existe por parte del actor. En este caso sería Yados Fitness, que hubiera un ánimo de lucro, que hubiera causalidad, causa y efecto, pero sobre todo... Existe también. Que haya un nexo causal, pero sobre todo y por encima de todo, y también en las estafas piramidales, tiene que haber un engaño suficiente y bastante. Yo creo que lo hay. Un señuelo para que la persona, la víctima, caiga en ese señuelo de manera involuntaria, porque realmente ha sido engañado, y entonces se desprenda de su patrimonio en beneficio de otro. Yo creo que se cumplen los tres. Para mi gusto se cumplen
cumplen los 3 puntos que tienen que darse para que sea considerado una estafa. Ahora miren el por qué realmente no va a considerarse una estafa. Miren, yo les voy a leer lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concreto la sentencia 1243/2000 de 11 de julio. Quiero hacer un paréntesis. En una ocasión me llamaron de Televisión de Galicia, la entrevista debe de estar por ahí todavía, para que hablara de las estafas de las videntes. Mujeres, también hombres, pero sobre todo mujeres, que acudían a videntes para que les leyera el futuro o les dijeran si estaban sufriendo un mal de ojo. Personas que a veces eran vulnerables, efectivamente vulnerables por su autoestima o por las circunstancias que estuvieran viviendo en ese momento, depositaban su confianza en una persona que decía ver el futuro. Y en ocasiones la vidente le decía que alguien le había puesto mal de ojo y para quitar ese mal de ojo tenía que hacer una maniobra y que para hacer esa maniobra necesitaba tanto importe. Entonces la víctima le daba la... Esto pasa muchísimo en Cuba. Todos los cubanos que me estén viendo saben cómo funciona la brujería en Cuba y saben que pasa mucho este tipo de cosas en Cuba. Pasa bastante en Cuba. Ese importe económico para que la otra hiciera un amarre o hiciera sus conjuros y le liberarse de ese mal de ojo. Pero al final nada pasaba, su vida seguía igual, no conseguía el amor de sus sueños o su problema de enfermedad seguía tal cual. Entonces esa mujer, sintiéndose estafada, acudía a la justicia y presentaba una denuncia. Y voilà, ¿cuál era su sorpresa? Que la justicia archivaba el caso y consideraba que lo que había pasado ahí no era una estafa de esa amiga o de esa bruja. ¿Por qué? Porque no había engaño suficiente y bastante. Quiero leerles lo que dice esta sentencia, un párrafo de la sentencia. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita. O lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Y ahora habla de la excepción. Como excepción a esta regla... Miren la excepción, que es lo importante. Solo cabría de exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción, en este caso sería hallados, se le podría exonerar de la acción cuando el engaño sea tan burdo, grosero o esperpéntico que no puede inducir a error a nadie. De acuerdo, de una 100%. Hay que ser muy idiota, muy idiota clase galáctico para creerte todos estos cuentos. Entonces, claro, es lo que ella está diciendo acá. No cabe o no da lugar precisamente porque es un engaño tan burdo, tan tonto, que si tú caes es porque de verdad... Ya, imagínate, no podemos hacer nada por ti. Esto es como la gente que cae en que le lean las cartas, el destino con las cartas. Si vas a tener 2 Lambos y vas a tener 3 casas y vas a tener... Me lo dice esta carta, me lo dice esta, que es el no sé qué de bastos, de que no sé qué. Ay, pues, yo qué quiero que te diga, macho. Después, cuando pasan 10 años, miras para atrás y dices, estoy viviendo en un cuchitril peor que Shrek, como me dijiste hace 10 años... Y por $5 te pensaste que de verdad te iba a leer el futuro. Estás tarado. Si supiera leer el futuro, no estaría leyéndote el tuyo. No estaría ahí leyéndote el tuyo. No seas tonto. Pero bueno, es que la gente quiere creer en estas cosas. Entonces imagínate tú. Como los que creen en el tarot, los que creen en toda esta... Imagínate tú. ¿Yo qué quiere que te diga, bro? Claro. Inteligencia o cuidado. La maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de realidad y seriedad suficiente para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia, complementándose la idoneidad abstracta con la suficiencia en el específico supuesto contemplado. Cuando el engaño es tan burdo que te dicen que haciendo burpees, levantándote a las fucking 5 de la mañana, comiendo sano y alejándote de tu entorno y eliminando tu... Es que tienes razón, boludo. O sea, tienes razón en lo que está diciendo. No le puedo quitar la razón. No puedo. Panza, te vas a hacer millonario. Yo creo, y someto mi criterio a otro mejor fundado en derecho, que ahí, en sentido estricto, y hablando de los elementos del tipo que tienen que concurrir para que hablemos de estafa, yo creo que no es suficiente el engaño. No creo que sea suficiente el engaño. Luego podremos hablar... No es suficiente, ¿por qué? Porque es muy tonto. Por eso no es suficiente. Es como que yo te diga, che, si tú te haces suscriptor mío, mañana te crece el nepe. Es que no, es un engaño demasiado tonto como para que tú te lo creas. Ahora, si viene uno y se suscribe y me dice, Oscar, es que quiero tener el nepe más grande, ya tú te quedas así, tú dices, bueno, es que no es un engaño suficiente porque es un engaño demasiado tonto. Es muy tonto. Ese es el problema. Pero bueno. De los casos concretos de las personas que denuncian, si son menores de edad, si están en sus plenas facultades mentales, si hay injurias, eso es otra cosa. Pero yo estafa, como tal, no lo veo. Creo que va a tener un papelón muy duro el abogado que presenta esa querella para sostener que está hablando de una estafa. Yo no sé si... Y se suscribieron, boludo. Realmente las personas que entraban necesitaban reclutar a más gente y se llevaban un porcentaje, vamos, como en Avon. En Avon también pasaba eso. Por lo menos cuando mi madre vendía Avon de joven. Que si tú llevabas a una amiga y se hacía socia de Avon, tú tenías unos beneficios. Pero la estafa piramidal no es eso. Para que haya estafa piramidal o estafa común, Hyuk100 Cheered, X100, Tío Green. Las normas de la magia impiden que la persona que posee el poder pueda usarlo consigo misma. Lágrimas de felicidad. Mamita, boludo. Musneri just resubed for 3 months. Mamita. En un mes doy mi testimonio. En un mes, boludo. Ahora te digo que es porque lo hiciste mal. Tienes que suscribirte por 12 meses. Si no te suscribes por 12 meses, entonces no funciona.
Tiene que haber... es que ese es el problema, que en este tipo de estafas siempre hay algo más, ¿sabes? Siempre encaja algo más en ese tipo de estafas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, en un mes viene y me dice, es que no me creció el nepe lo suficiente. O no me creció directamente, que es lo más probable. Y yo te digo, es que claro, no es un mes. Un mes es muy poco, porque te creció un poquito nada más. Tienes que suscribirte como mínimo 2 años. Y a partir de ahí entonces que vas a ver una mejoría. Pero ojo, tú también tienes que trabajar y hacer todo lo que yo te digo, porque imagínate tú, macho. Imagínate tú. Naxbis just resubbed for 2 months. Yo solo estaba renovando sub, es casualidad. Engaño suficiente y bastante. Yados Fitness es un hombre que se presenta como coach y que presuntamente, por lo que yo he visto en el vídeo de Claudia Nicolasa, le dice a la gente que se va a hacer rica si hace eso. Hombre, si trabajas duro, haces deporte y tal, puede ser que tengas beneficios a corto, medio y largo plazo, pero de ahí a hacerte rico. Esto es como el timo de la estampita versión moderna. Claro. Señores, Claro. veremos qué es lo que pasa, habrá que analizar cada caso concreto, pero lo que les he dicho en el vídeo anterior, no todo lo que es malo, no todo lo que es reprobable, no todo lo que es ridículo, que hoy en día las redes sociales están llenas de coach motivacionales, de coach que te dicen, de gente que habla de deporte, de gente que te dice cómo comer bien y que a mí me han influido a veces hasta el punto de tener casi un problema porque te crees al influencer. Por eso yo siempre apelo a la responsabilidad del que emite un mensaje, pero también a la capacidad crítica de quien recibe el mensaje. Hay que tener en cuenta, por eso les digo que con prudencia y cautela. A mí las revistas de Mosclemac me volvieron loco, luego me transfugaron la cabeza cuando era un chamaco. Habrá que atender a los casos concretos. Claro. Pero así, lo que yo veo, creo que no hay engaño suficiente y bastante. Porque me parece burda la idea de que alguien con una mediana perspicacia se pueda creer que pagando 50 euros al mes y haciendo X50. A ver, si es cierto que entra mucho joven a la secta de Yados, pero lo suficiente madura como para tiempo después incluso salirse porque los consejos de Yados son malísimos. Sí, ese es el tema, pero ya el hecho de que tú entres nada más, brother. A ver, gente, si tú te crees a alguien que te está diciendo que hay que hacer burpees de eso y levantarte a las 5 de la mañana, que ni siquiera te vas a poner fuerte haciendo burpees de mierda esa, pero bueno, un poquito de cardio vas a agarrar, y que levantarte a las 5 de la mañana te va a llevar a comprarte un Lambo, te mereces que te estafen. O sea, estoy de acuerdo aquí conmigo, te mereces que te estafen. Yo entiendo que no todo el mundo tiene las mismas luces, pero es que también vivimos en una sociedad muy cabrona, porque generalmente sería tu padre que te va a decir, che, mira, esto no... hijo mío, esto no vas a ninguna parte, no vas a ninguna parte. Bueno. Burpees a las 5 de la mañana, vayas a tener coches de alta gama. Porque como veía en el canal de Antonio Gutiérrez, por lo visto, este hombre ya viene de cuna. Tiene posibles porque su familia tenía posibles. Así claro. Que yo someto mi criterio a otro mejor fundado en derecho. Pero como estafa, por lo menos como estafa a priori, yo no lo veo. Creo que no va a prosperar la acción. Me lo han pedido y aquí está mi respuesta. Gracias por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana. Bueno, a mí me pareció un buen video, una buena explicación y creo... A mí me convence su explicación, a mí me convence. Es verdad que la estafa es demasiado tonta como para que alguien se lo crea. Es demasiado tonta. Lo siento mucho, es muy tonta. Muy tonta. No sé cómo alguien se lo podría creer, la verdad. No lo sé, pero bueno.